Continuando con el tema de la seguridad en la nube, tenemos como otro punto requisitos exigibles al proveedor relativos a datos. Antes de firmar el contrato con el proveedor de la nube, debe asegurarse que en el mismo y en el acuerdo de nivel de servicios correspondiente deben estar contemplados al menos los siguientes compromisos: integridad de los datos, cumplimiento de estándares y regulaciones propias de su negocio, pérdida de datos, planes de continuidad del negocio, tiempo de operación. Aunque su proveedor le señalara que sus datos estarán disponibles el 99.99% del tiempo, se debe comprobar en el contrato y verificar si este tiempo incluye las operaciones de mantenimiento. Costes de almacenamiento de datos. Es muy importante verificar que incluye el concepto almacenamiento de datos. Existen costes ocultos de posibles integraciones de datos. ¿Cuánto costará realmente almacenar sus datos? Debe enterarse de cómo el proveedor trata realmente el almacenamiento de datos. Terminación del contrato. Si el contrato se termina, ¿cómo se devuelven los datos? Si está utilizando un proveedor de servicios de software como servicio, por ejemplo CRM o paquete ofimático, y se han creado datos durante las operaciones, ¿cómo se devolverán esos datos? Algunas compañías simplemente le anunciarán que destruirán los datos no reclamados. Asegúrese cómo se destruyen y que no se queden flotando en la nube. Propiedad de los datos. ¿Quién dispondrá del uso de sus datos una vez estén en la nube? Algunos proveedores de servicios pueden desear analizar sus datos para fines estadísticos, mezclarlos con otros datos. El siguiente punto que hablaremos es objetivos de la seguridad de la información en la nube. El desarrollo del software seguro se basa en la aplicación de principios de diseño de software seguro que forman los principios fundamentales del aseguramiento del software. El aseguramiento del software se define como los fundamentos que permiten tener confianza justificada de que el software debe tener todas las propiedades requeridas para asegurar que cuando dicho software se esté ejecutando deberá operar de modo fiable pese a la presencia de fallos intencionales. Dentro de los objetivos de la seguridad de la información en la nube, se consideran los siguientes principios fundamentales, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad, como la triada de la seguridad. Y los principios complementarios son identificación, autenticación, autorización, auditoría, responsabilidad y privacidad. Vamos a definir cada uno de ellos. Tenemos lo que es la confidencialidad. Se refiere a la prevención de la divulgación de información no autorizada, tanto intencionada como no intencionada. La confidencialidad en los sistemas de la nube se refiere a las áreas de derechos, propiedad intelectual, cobertura de canales, análisis de tráfico, cifrado e inferencia. La pérdida de la confidencialidad se puede producir de muchas maneras. Algunos de los elementos de telecomunicaciones utilizados para asegurar la confidencialidad son los protocolos de seguridad de redes, servicios de autenticación de claves y servicios de cifrado de datos o encriptación. Tenemos el siguiente punto, que es integridad. La integridad es la garantía de que el mensaje enviado es el mensaje recibido y que el mensaje no ha sido alterado intencionadamente o no. Esta seguridad de la integridad de los datos se debe garantizar en el tránsito y en el almacenamiento de los datos. También se deben especificar medios de recuperación a partir de errores detectados, tales como borrados, inserciones o modificaciones. Los medios para proteger la integridad de la información incluye políticas de control de acceso y decisiones respecto a quién o quiénes pueden transmitir y recibir datos y cuál información puede ser intercambiada. Los requerimientos para el cumplimiento de la integridad deben contemplar validación del origen de los datos, detección de la alteración de los datos, determinación de que el origen de los datos sea cambiado,
Algunos de los elementos utilizados para asegurar la integridad incluyen las siguientes características: servicios de cortafuegos, gestión de seguridad de las comunicaciones, servicios de detección de intrusiones. El concepto de integridad de la información en la nube requiere el cumplimiento de 3 principios. Las modificaciones no autorizadas no se hacen a los datos por personas o procesos autorizados. Los datos son consistentes interna o externamente. En otras palabras, la información interna es consistente entre todas las subentidades y con la situación externa del mundo real. Otro aspecto que tenemos es cumplimiento de regulaciones y estándares. La adopción de los servicios de la nube por una organización o empresa presenta muchos retos y desafíos cuando una organización migra a la nube para consumir servicios de ella y especialmente servicios de la nube pública. Mucha de la infraestructura de sus sistemas de computación pasa a estar bajo el control de un proveedor de servicios de la nube. Los administradores y gestores de la seguridad deben poder determinar qué controles preventivos existen y definir claramente las directrices y políticas de seguridad de la organización. Por estas razones, se requerirá de un conjunto de procesos de gestión de la seguridad con independencia de la naturaleza de los negocios de la organización. Entre estos procesos, cabe destacar los siguientes. Tenemos implementación de políticas de seguridad, implicaciones legales, marco regulador y de normalización. Implementación de políticas de seguridad. Las políticas de seguridad son el fundamento de una correcta implementación de seguridad. A veces, las organizaciones implementan soluciones de seguridad sin crear primero los fundamentos básicos de las políticas, estándares, directrices y procedimientos, lo que provoca centrarse en controles de seguridad ineficientes. Las políticas de seguridad más usuales en las organizaciones son declaración de la dirección relativa a políticas de seguridad de la organización, políticas regulatorias, políticas de asesoramiento y políticas informativas. Dentro de las implicaciones legales, marco regulador y de normalización. Antes de migrar o moverse una organización a la nube, es importante conocer todas las leyes y normativas que afectan a su infraestructura y a sus aplicaciones y servicios, así como la localización de los servicios físicos del proveedor de la nube. Lo normal será que la nube cumpla con todas las regulaciones y normativas existentes, pero también puede suceder al contrario, ya que dependerá normalmente del país donde esté su sede social. Puede ocurrir en muchos casos que los centros de datos del proveedor estén en un país distinto de la ubicación de su sede social. En cualquier forma, es importante que el acuerdo de nivel de servicios contemple bien la existencia de servidores físicos y servidores virtuales. En lo que respecta al cumplimiento de las normativas y aspectos legales, la nube deberá introducir los temas legales relativos a dónde y cómo se almacenan sus datos. Ya existen muchas naciones, entre ellas todas las de la Unión Europea, que tienen regulaciones estrictas que gobiernan los temas relativos a las ubicaciones físicas de datos privados. Tenemos los riesgos y tipos de seguridad. La seguridad de los sistemas de información se divide en dos grandes categorías: protección de los activos, como es hardware, software e infraestructura de redes que constituyen un sistema de TI, y protección de los datos. Hace unos años, los activos eran considerados la parte más valiosa del sistema y a su protección se dedicaban casi todos los esfuerzos para asegurarse que no se hacía un uso no autorizado de los mismos. Hoy día, naturalmente, ha cambiado esa situación y la mayoría de las organizaciones y empresas reconocen que el factor crítico de los sistemas de información es la protección de los datos, que requieren un esfuerzo considerable y gran parte de la atención de los
proyectos de seguridad de la información. Los activos físicos, como de hardware y redes, y de software, deben estar bien protegidos, pero su protección es casi incidental y vista como pieza necesaria de la protección de datos que viven en la plataforma del sistema, si esta plataforma es la nube. Tenemos lo que es la nube no tiene perímetro de seguridad. Nos referimos a que la computación en nube y la virtualización, aunque ofrecen gran cantidad de beneficios y ahorro de coste, están desplazando los servidores fuera del perímetro de seguridad tradicional y por tanto favorecen los posibles ataques y riesgos a la seguridad. Aunque las carencias del tradicional perímetro de seguridad hacen la tarea de los expertos en seguridad de la nube bastante incómoda, no es menos cierto que la seguridad de los centros de datos de la nube cada vez es mayor y su garantía aumenta en igual medida, por lo que recurriendo a proveedores respetados y de calidad y con la firma de un buen acuerdo de nivel de servicio SLA, muchos de los problemas citados desaparecen y la solución de la nube será una buena solución. El perfil de riesgo de proveedores de la nube a veces no está aprobado y el hecho de que nunca se conozca dónde están sus datos cuando está en la nube puede producir preocupación en el cliente, pero de cualquier forma siempre existirán parámetros o indicadores que el proveedor proporcionará y con ello quitará si no aliviara esas preocupaciones. Tenemos recuperación de desastres. La recuperación de desastres es el arte o el método de poder reanudar el funcionamiento normal de un sistema cuando se enfrenta a una organización a los escenarios de un desastre. En general, el concepto de desastre se entiende como el evento que produce la interrupción de las operaciones normales de un sistema. Un desastre no es normalmente un ataque terrorista, un huracán o un terremoto. Es también que un proveedor de soluciones informáticas o un banco se declare en quiebra. En el caso de desastres informáticos, los centros de la nube pueden ayudar bastante a la recuperación del desastre. En consecuencia, la recuperación de desastres no solo es una buena idea en requerimiento o exigencia, sino que debe contemplarse en un plan de recuperación de desastres y debe ponerse en marcha, ejecutarse cuando sucede el desastre. Pero el plan de recuperación de desastres no solo debe existir, sino que se ha de probar en entornos que simulen el funcionamiento normal y que reproduzcan las condiciones del mundo real en que se opera. Los centros de datos en la nube afrontan la resolución de los planes de recuperación de desastres como en un centro de datos tradicional, ya que en los primeros las copias de seguridad estarán normalmente replicadas, por lo que será posible mover fácilmente toda la infraestructura de un centro u otro de la nube, ya que con toda seguridad estarán sincronizados y su funcionamiento será muy similar. Otra gran ventaja de la nube será relativa al coste económico considerablemente más bajo en la nube, puesto que no necesitará realizar inversión inmediata en infraestructuras, pues el plan de mantenimiento ordinario siempre contemplará las posibilidades de desastre y la replicación o alternativa de otros centros de datos de la nube. Modelo de software tradicional. Las aplicaciones de software tradicionales están basadas en un modelo de costes de licencias, soporte, mantenimiento y actualización por periodos de tiempo anuales, bianuales, trianuales, etc. Los costes de las licencias se basan en métricas que por lo general no están alineadas con el uso de las aplicaciones, sino con el coste del desarrollo del software, normalmente alto, y el periodo de despliegue entre sus clientes. Las renovaciones de las licencias suelen hipotecar tanto el proveedor como el cliente. Una diferencia importante entre el modelo de software tradicional y el modelo de software como servicio reside en el número de usuarios que soportan la aplicación. El modelo de software tradicional es un modelo aislado de un único cliente, la organización o empresa, lo que significa que el cliente compra la aplicación del software y la instala en un servidor. Administración de la identidad.
La identificación y autentificación son los componentes claves de la mayoría de los sistemas de control de acceso. La identificación es el acto de un usuario por el que entrega una identidad a un sistema, normalmente en la forma de un nombre de usuario y una identificación de registro de usuario al sistema. La autenticación de la verificación de que la identidad entregada por el usuario es válida normalmente se implementa a través de una contraseña de usuario y un registro. La autenticación se puede realizar de varias formas, citando los métodos más usuales: un número de identificación personal o una contraseña, una tarjeta de memoria o tarjeta inteligente, mediante una huella o exploración de la retina del ojo, voz, cámara de video con imágenes en 3D o de nombre y frase. Control de acceso. El control de acceso está conectado directamente a la gestión de identidad y es necesario para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de la nube. Estos objetivos deben estar declarados explícitamente en las políticas de seguridad de las organizaciones. Los tres elementos que se deben considerar en la planificación y la implementación de los mecanismos de control de acceso son las amenazas al sistema, la vulnerabilidad del sistema ante estas amenazas y los riesgos que las amenazas pueden provocar. ¿Qué es una amenaza? Un evento o actividad que tiene el potencial de producir daño a los sistemas de información o a las redes. Vulnerabilidad. Una debilidad o carencia de una salvaguardia que puede ser explotada por una amenaza y producir daño a los sistemas de información o a las redes. Riesgo. El potencial de daño o de pérdida en un sistema de información o en la red. La probabilidad de que se materialice una amenaza. Continuamos con las estrategias de seguridad. Esta decisión se debe adoptar en paralelo con el proceso de puesta en marcha del modelo elegido de nube. Incluso aunque su organización tenga ya una estrategia de seguridad bien diseñada, deberá afrontar una estrategia complementaria para su paso en la nube y deberá tener presente los diferentes modelos existentes de computación en la nube y examinar cuál o cuáles se adaptan mejor a su actual estrategia de seguridad de TI. La seguridad en la nube ha de formar parte de la estrategia global de su empresa. La mayoría de las empresas deben dar una prioridad alta a las pruebas y monitorización de las amenazas a su centro de datos, edificios, personas e información. Seguridad de los servicios de la nube. Evidentemente, como sucede en el Plan General de Seguridad de la Información, ninguna lista de controles de seguridad podrá cubrir todas las circunstancias, pero se deberá adoptar un enfoque basado en riesgos para moverse o migrar a la nube y seleccionar las opciones de seguridad. Los activos de despliegue en la nube se agrupan en dos grandes bloques: los datos y las aplicaciones. En conclusión, los tres principios fundamentales de la seguridad de la información son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Otros principios importantes son identificación, autenticación, responsabilidad, autorización y privacidad. La arquitectura de seguridad de la nube es un elemento crítico en el establecimiento de la confianza en el paradigma de la computación en nube. La confianza en el uso de la nube depende de los mecanismos de computación, de la gestión de identidad robusta y de las técnicas de control de acceso que proporcionan un entorno seguro de ejecución, aseguramiento de las condiciones de la nube y el soporte de las infraestructuras. Es necesario tener presente la implementación de políticas de seguridad. Los tipos de política más usuales son declaración de la dirección de las políticas de seguridad, políticas regulatorias, políticas de asesoramiento y políticas de información. Bueno,
hemos concluido con lo que es el tema de seguridad en la nube. Gracias por su atención.